Hola amigos, bueno, hoy aquí con Decinia vamos a hablar del tema, el tema que voy a presentar es el tema de una reflexión acerca de los levitas, de los levim, de cómo son tratados en la Torá, en el Tanaj, y cómo podemos comentar algunas cosas interesantes acerca del culto y acerca de ellos que, bueno, ahora entremos en detalle en qué medida se hicieron cargo del culto del templo. Bueno, para empezar, digamos, tradicionalmente, incluso desde el punto de vista, podemos decir, antropológico, hay una cierta, un cierto enfrentamiento entre los hijos primogénitos respecto de los hijos que no son primogénitos en cuanto al culto. Esto lo vimos en el caso de Jacob y Esaf, ¿no? De que la primogenitura incluía el heredar el culto, en el caso de Jacob, heredar la promesa de Abraham y de Isaac, eh, que venía asociado a la primogenitura que él la consigue de aquel modo, digamos, de parte de Esaf. Pero esta manifestación de que el hijo primogénito se hace cargo del culto, lo tenemos también en el principio del libro de Shemot, en Éxodo, en el 22-28, que se nos dice que los primogénitos serán, eso antes de salir de Egipto, cuando están a punto de salir, que los primogénitos de cada familia serán los encargados del culto a Adonai, el Yud-Hei Vav-Hei. Sin embargo, en la Torá se nos dice que al poco tiempo, al año o antes del año prácticamente, eso se torció y el culto pasó de ser una prerrogativa de los primogénitos de todas las familias a ser la función exclusiva de la tribu de Leví, de los levitas. Esto, según la Torá, fue a partir de la transgresión del pecado del becerro de oro, cuando los levitas se pusieron de parte de Moshe, cuando él bajó de la montaña y se encontró con ese espectáculo de la gente adorando al becerro. Digamos, esta tensión entre los primogénitos y los levitas probablemente hacen alusión a recuerdos muy antiguos, muy atesorados en la costumbre, en donde los cuales los primogénitos lo que hacían era mantener el culto en el contexto familiar, mientras que los hermanos, los otros o algunos de los otros, se entregaban al servicio del santuario de la zona, o sea que era como eran para una religión que operaba dentro de santuarios geográficos en lo que era el territorio de Canaán, el nuevo territorio de Israel, se puede hablar de esa división, ¿no? Entre la religión familiar y la religión nacional. Pero que ese es un paso que pasaron prácticamente todas las civilizaciones, ¿no? Esas costumbres más antiguas de las religiones familiares, donde incluso enterraban los muertos en un sitio familiar, pasó luego después a religiones de más alta, más extendidas, digamos, ¿no? En grandes grupos. Entonces, ¿qué pasa con la Torá? ¿No? ¿Qué nos pasa con la Torá? Al leer la Torá como una narración única de principio a fin, se nos aparece que los levitas son, bueno, como sabemos, descendientes de la tribu de Leví, y salen junto con las demás tribus con Moisés de Egipto. Son todos descendientes de Jacob,
Leví era el tercer hijo de Jacob. Sin embargo, la diferencia a partir de que ellos se hacen cargo es que no están destinados a tener un territorio tribal. Una vez que Israel cruza el Jordán. En cambio, se nos dice en varias partes, en Bamidbar, por ejemplo, el capítulo 18, en Deuteronomio, Devarim, capítulo 10, también, que se les reserva para ellos la porción de Dios. Tiene que ser la porción de Dios dedicada al servicio ritual, en todas las tribus de Israel, como únicos depositarios de ese trabajo, como sabemos en el tabernáculo, en el Mishkan, y también luego en el templo. Según la narrativa bíblica, Dios eligió a los levitas para que fueran funcionarios en el desierto. Aparentemente, como decía antes, después del incidente del becerro de oro. Digamos, hay otros grupos de textos que se encuentran también en números 3 y 8, en Bamidbar, capítulos 3 y 8, se habla de que la elección de los levitas sucedió durante el periodo del desierto, y dice que fueron elegidos para reemplazar al primogénito, a quien Dios había imaginado originalmente como funcionario, ¿no?, del culto. Pero no nos dicen una razón para este cambio. Por supuesto, una razón que nos dieron antes, que hablaba antes, es cuando ellos se pusieron de parte de Moshe. Pero también esto tendríamos que comentarlo aparte, porque vemos que en la Torá, cuando Moshe les ordena, cuando ellos se ponen del lado de Moshe, nos dice que tienen que matar, digamos, a los que habían los que habían adorado al becerro de oro, aunque sean sus padres o sus hermanos. Eso es lo que nos pone la Torá. Y resulta que si fuera una tribu, no puede ser padres y hermanos. Si vamos a pensar en plan de tribu, si eran todos los descendientes de Leví, no puede ser que los padres o los hermanos. Esta contradicción llevó a Rashi, que no le gustaba nada, por supuesto, llevó a comentar de que en realidad se refería a padres o hermanos o a parientes que hubieran tomado relación con otra tribu, que eran parejas mixtas con otra tribu. Pero no es lo que nos dice la Torá. La Torá nos dice que los levitas tienen que matar, herir, dice, a su hermano y a su padre, si es que ha cometido ese pecado de adorar al becerro de oro, en lugar de adorar al Yud-Hei Bab-Hei que estaba trayendo Moshe. Entonces esto nos puede hacer pensar que en realidad los levitas no eran solamente no era en realidad una tribu, sino que en realidad era un oficio. Era un trabajo, era el trabajo religioso, y existía una lealtad a ese Dios. Porque si vamos también a este enfrentamiento que hay en esa ocasión del becerro de oro, vimos que por un lado, cuando presentaban la estatua del becerro, decían: aquí están tus dioses, oh Israel. Y luego cuando Moshe baja de la montaña, dice: quienes están con Adonai, quienes están con Yud-Hei Bab-Hei, que se pongan a mi espalda, detrás de mí. Es decir, acá vemos incluso una suerte de conflicto religioso entre dos dioses que luego van a estar aceptados en la religión judía prácticamente como sinónimos, como una misma expresión, ¿no? Porque digamos, con el correr de los
años de los siglos de los milenios, en el judaísmo se llama El, y Adonai, el Yud Hei Vav Hei, de igual manera, o sea, nos referimos a Dios, pero recordemos que Él era la deidad máxima del panteón cananeo, o sea, es una herencia que tenemos de los cananeos. Entonces aquí parece reflejarse algo de este enfrentamiento, y son aquellos que se ponen junto a Moshe lo que cometen, según la Torá, esos 3.000 asesinatos de gentes, familiares incluidos, que habían transgredido las normas que Moshe había impuesto. Y tenemos otras, algún que otro versículo en la Torá en donde se nos habla de que los sacerdotes no eran siempre los levitas. Por ejemplo, tenemos en Samuel 2, 8, 18, donde dice, y los hijos de David servían como sacerdotes. Bnei David, dice en hebreo, Ayu Kohanim. Claro, si vamos a Devarim, vemos que era imposible eso, nunca el hijo de un rey podía ser un sacerdote, eso sería más una época antigua, ¿no? Donde rey y sacerdote, antes, una época pre-israelita incluso, cuando rey y sacerdote cumplían funciones, eran la misma persona, pero cosa que no pasaba en la dinámica judía. Y entonces, este es un elemento, este versículo que nos deja pensando. Pero bueno, es solamente un versículo, puede ser que haya sido escrito por propaganda, para ver que David era capaz de que sus hijos sean sacerdotes, en fin, puede haber sido un tema publicitario. Pero tenemos otro caso que es mucho más evidente, que es el caso del profeta Samuel. Samuel es un efraimita. Se nos dice desde Samuel 1, desde el comienzo, que es una familia de Efraín, y no se nos habla de ascendencia levítica. En Samuel 1, de los capítulos 1 y 3, se nos dice que es un primogénito, bueno, era primogénito de esa madre, porque el padre tenía otros hijos. Pero que nos muestra cómo es posible que esta cultura que estamos hablando tiene que ver con lo que estamos, con esta posibilidad, ¿no? Porque aquí se nos habla de Silo. Silo era el santuario más importante de las tierras del interior de Israel, antes del surgimiento de la monarquía. Y la historia esta, como sabemos, nos detalla cómo los padres de Samuel, miembros de un hogar de origen efraimita, que nos lo dice varias veces, dice, en el 1.1 dice, había un hombre de Ramatal de los sufitas en la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, un efraimita. Samuel estaba ocupado en el Samuel 2.18, estaba ocupado en el servicio de Yud Hei Vav Hei como asistente, ceñido con un efod de lino. Es decir, que se nos habla de Samuel como un iniciado en el sacerdocio, como un sucesor de una línea, llamémosla, de Elí, porque, entre otras cosas, en ningún momento en toda esta secuencia de la formación de Samuel y de Elí se habla de que sean levitas. El tema levitas no aparece para nada, no dice que son Leví. Como sabemos, la familia de Leví, digamos, perdió el poder cuando el santuario fue destruido por los filisteos. Eso está en Samuel, en el 4.º capítulo de Samuel 1. Pero siglos más tarde, hacia el siglo IV más o menos antes de esta era, o sea, estamos hablando de unos 6, 7 siglos más tarde, quizás 8, cuando se escribe el Divrei Yamim, el libro de las crónicas,
el que escribe, el cronista que escribe, se ve obligado, parece ser por las circunstancias, a incluir a Samuel en la genealogía levitas. Esto lo tenemos en el Crónicas 1, capítulo 6, entre el 18 y el 23, para evitar el problema evidente de un sacerdote no levítico. Porque en ninguna parte, como les decía, de la historia de Elí y Samuel se describe a alguien como un levita. No, no existen los levitas. Sin embargo, en Samuel, lo que leímos en el Samuel 1, no intenta presentar a Samuel como si tuviera un linaje sacerdotal, levítico, real, una herencia de Aarón, nada, no pone nada de esto, ¿no? Incluso al explicitar su linaje familiar, que es efraimita, se diferencia totalmente de su maestro, de Elí, que era el que lleva el santuario, ¿no? Y que él seguía teniendo relación con su familia directa, con su familia biológica. Entonces tenemos en Samuel un niño efraimita criado por una familia sacerdotal, la de Elí, donde nunca se nombra a la herencia levítica. Nunca se habla de que son levitas, nunca se habla de que tienen la herencia de Aarón, o sea, no figura para nada esto, ¿no? Entonces, esto puede hacernos pensar que en realidad la herencia arónida recién se estableció como necesaria, puede ser al final del primer tiempo, del primer templo, y en los comienzos del segundo templo. Ahí se estableció el tema claramente hereditario. Y hasta ese momento, como es el caso de Samuel, tal vez entraban gentes que no eran de ascendencia levítica propiamente dicha, ¿no? Incluso en el templo de Silo, si bien no figura el nombre de Cohen Gadol, Elí, el maestro de Samuel, oficiaba como tal, ¿no? Era el jefe del templo, era el que dirigía todo, ¿no? Entonces aquí tenemos con el tema de Samuel, es así, ¿no? Como que los hijos israelitas habrían sido educados en la tradición del sacerdocio, pero independientemente de su origen tribal. Es decir, no era posiblemente, es una hipótesis, ¿no? Que tal vez no era el origen en el hijo de Jacob, en Leví, lo que determinaba la adscripción de levita, sino que era su función, que era la función de, en fin, no podían tener tierra, la función de asesorar, la función de enseñar a los niños incluso, enseñar a la gente, porque eran más leídos, eran escribas muchos de ellos. Esto lo tenemos en Tebarim, en el capítulo 31. Tenemos que los levitas son herederos de la autoridad de los escribas y de la enseñanza de Moisés, ¿no? Son los que garantizan el cumplimiento de la Torah escrita y los que ejecutan la voluntad. Es justamente en los profetas Oseas y Jeremías, uno antes y otro después, que tienen lazos con los levitas, lazos familiares. Ellos hacen bastante referencias a Moisés. Esto está en Oseas 12:14 y en Jeremías 9:15. Es decir, que hay una cercanía cierta entre los levitas y las figuras de Moisés. Fue Moisés como un modelo a seguir, ¿no? Una suerte de faro iluminador de los levitas. Incluso la caracterización de Samuel en términos parecidos a los de Moisés apuntan a esto. Tenemos, por ejemplo, en Jeremías 15:1, Irmías 15:1,
Adonai me dijo, incluso si Moisés y Samuel intercedieran conmigo, yo no sería ganado por este pueblo. Despídelos de mi presencia y déjalos salir. Si acá Jeremías pone al mismo nivel como decía en el 15.1, al mismo nivel a Moisés y a Samuel y a Shmuel. Luego hay un salmo, el 99.6, que dice que Moshe y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocan su nombre. Cuando llamaron a Yud-Hei Vav-Hei, él le respondió. Es decir, como decía, lo ponen a Samuel como un generador, digamos, de la tradición misma, no solamente Aarón y Moshe, ¿no? Sino que está el mismo Samuel. Bueno, está el tema que Moisés nace como levita, que esto se identifica, como hablamos al principio, cuando Moisés dice, el que esté del lado de Adonai, que venga a mí. Esto está en el 32.26 de Éxodo. Y hay un término extraño, dice, porque, y también lo dice en hebreo, dice, entonces Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo, el que esté del lado de Yudá-Hei, que venga a mí. Y luego dice, ponga cada uno su espada sobre su muslo y vaya de puerta en puerta por todo el campamento y mate cada uno a su hermano y a todo el mundo, el hombre a su compañero y cada uno a su prójimo. E hicieron los hijos de Leví conforme a la palabra de Moisés y cayeron del pueblo aquel día unos 3.000 hombres. Eso es lo que nos cuenta la Torá. El término extraño aquí es el término de puerta. Hablamos de un campamento, no hay puertas. Si hay tiendas, no hay puertas. Y el término le dice vayan puerta a puerta, puede también indicarnos que esto pasó en otro momento, que esto no fue en Sinaí. No dice vayan tienda por tienda, sino puerta por puerta. Indica que habría casas. Bueno, quizás hilar un poco fino, pero digamos, justamente las palabras son las que nos dan pistas, ¿no? Las descripciones. Y Moisés termina diciendo en el 32.29, acá en este mismo capítulo de Shemot, de Éxodo, consagrado soy a Yud-Hei, porque cada uno ha sido contra su hijo y contra su hermano, para que también te conceda una bendición en este día. Un poco lo que decía al principio, si es una tribu, no puede contra su hijo y contra su hermano. Es una herencia tribal. Acá está hablando de un tema de elección religiosa, elección ideológica o como quieras llamarlo, ¿no? Estos textos no aluden a un linaje o relación tribal entre Moshe. Cuando los que están conmigo, dice, que se pongan atrás mío, pero no aluden al origen, ¿no? Cuando los levitas reciben instrucciones de matar a sus hermanos o hijos, estamos hablando de una, como decía antes, de una identificación de otro tipo, pero no dinástica, no tribal. Y luego está también otro pasaje que es muy conocido en Masá, Meribá. Antes que la Torá se convirtiera en un documento que ahora poseemos, o sea, antes de hacerse canonizada, antes de canonizarse, la bendición, digamos, de los levitas en Devarim 33, 8, 11, parece indicar que el escenario original de la historia de esto, de la muerte de los apóstatas, digamos, de los que no estaban con Dios, no fue en el becerro de oro, sino que fue en Masá Meribá. Dice el 33.8, y de Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean con tu santo, a quien probaste en Masá, con quien peleaste en las aguas de Meribá. Y dice el 33.9, el cual dijo de su padre y de su madre, no le he visto, ni reconoció a sus hermanos,
ni conoció a sus propios hijos, porque han guardado tu palabra y guardan tu pacto. Es decir, en el Éxodo 32 los levitas estaban dispuestos a matar a sus propios hermanos e hijos, y es lo mismo que sucede aquí en el 33.8 en las aguas de Masai y Meribá. Entonces queda la pregunta flotando, ¿son tribus o grupos de individuos sin parentesco? Digamos, todos estos testimonios nos obligan a repensar y a investigar en las fuentes, ¿no? Mismo en la Torá y en otras fuentes, para saber o para acercarnos, digamos, en la medida de lo posible a la verdad. Queda así planteada la incógnita. Bueno, ya con esto terminamos. No sé, Tessina, ¿quieres comentar algo? No, tengo dos preguntas apuntadas, si me puedes responder. Entonces, de lo que tú has dicho, tal vez la mala actuación de los primogénitos con el becerro de oro se les quita, como resultado de su mala actuación, les quita el sacerdocio. Dios repiensa su planteamiento en cuanto al sacerdocio al pueblo de Israel, ¿no? Sí, sí, esa es la explicación que deja flotando la Torá, aunque no lo explica de forma expresa, ¿no? No lo dice eso, no dice cuál es el motivo. Entonces podemos decir que nuestros actos cambian la actitud o la intención buena de Dios que tiene con nosotros o hacia nosotros. Bueno, eso ya es un tema que, digamos, sale fuera de lo que estaba hablando, ¿no? Sí, pero es una cosa que me ha venido a la mente. Porque aquí, como comenté antes, hay también un posible conflicto religioso en una época en que todavía eran dos dioses distintos. Estaba el dios El, que era de origen cananeo, y el Yud Hei Vav Hei, con el cual Moisés había tenido su contacto en Madián. Y que aquí parecen estar, parecerían, por los nombres, estar enfrentados. Pero luego la historia nos va a decir, y la tradición y la evolución que van a tener, claro, aquí todavía no existía ni el reino de Israel ni el reino de Yehudá, nos va a decir que fueron amalgamados, fueron sintetizados en la misma religión, tanto él como Adonai. Esto puede representar una etapa temprana de conflicto, ¿no? entre ambos dioses, entre como decíamos el otro día, este grupo que relatan los egipcios que se llamaba Yaakov El, sí. que dependía, que estaba adscripto al dios El, con el dios que descubre Moisés en Madián, que era el Yud Hei Vav Hei, y que luego se produce lo que se llama el proceso de sincretismo, ¿no? Entre ambos dioses. Entonces puede decir que había un enfrentamiento, bueno, de una forma entre tribus, pero más que nada era un enfrentamiento entre dioses, ¿no? Sí, era un enfrentamiento de corte religioso ideológico. Sí. Digamos, ¿no? Después otra cosa que me ha llamado la atención, que vale, Dios decide que los levis son los que llevan, pero toda la vida los levis dependen de las otras tribus. Y también las otras tribus dependen de levis. Quiero decir que ahí hay una conexión que sí, que estos están separados, pero dependen en absoluto todo de todas las otras tribus y de las ofrendas, ¿no?
Sí, Entonces no hay una separación, prácticamente les obliga a trabajar juntos y colaborar juntos toda la vida. sí, hay unas hipótesis que alguna vez hemos hablado, la hipótesis egipcia, que, que está basada en que los nombres de los principales personajes que la Torá nos dice que son levitas, son todos Egipcio. nombres egipcios. Mm. Entonces existe en esta hipótesis, es una especulación que no está probada, pero bueno, se especula con que justamente estos egipcios huidos de Egipto, del culto aquel de monoteísta, digamos, de Aknatón o de descendientes de Aknatón, se escaparon y se fueron al desierto o se fueron a Canaán. Y en Canaán transmitieron esta nueva su visión sacerdotal, contando con el Yud Heh Vav Hei, ya desde el comienzo tuvieron funciones sacramentales, no tuvieron funciones económicas. No, digamos que ya eran gente que se dedicaba al tema de la religión. Eran el santuario, por ejemplo, de Elí, el maestro de Samuel, era uno de, según se sabe hoy en día, de muchos que había por las montañas en el interior en este caso, de lo que después fue el reino de Israel, ¿no? Y entonces en esta hipótesis es como un poco comparando a lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, la tradición de la acción de gracias en Estados Unidos, que es una tradición que la hace todo el mundo cada año, sea quien fuera, de qué origen fuera, la hace todo el mundo y la cumple como un ritual. Y resulta que ese ritual lo hicieron unos pocos colonos en la costa de Manhattan, cuando compartieron la comida con los indios, que eran, no sé, muy poca gente. Y se transmitió esa idea a todo un pueblo como es Estados Unidos, que son 360 millones. Entonces, en ese sentido también puede ser que estos sacerdotes que tuvieron, digamos, siguiendo esta hipótesis, ¿no?, que tuvieron un origen egipcio, dado sus nombres y dada su cercanía temporal, digamos, como descendientes del monoteísmo egipcio de Aknatón, pudiera ser que ellos hayan influido en la historia de Egipto, en la historia de la salida de Egipto, como un evento que lo protagonizó poca gente, pero que quedó hecho más o menos como lo de la acción de gracias, como que ya fueron muchos, ¿no? Un poco atrevido y rompedor, digamos, esta No, una buena hipótesis. interpretación. Pero Sí, una bueno, hipótesis que pueda. somos Entonces, libres de pensar. sí, Samuel en su santuario, prácticamente era un santuario que estaba frecuentado no solo por los israelitas, sino todo lo que vivían, ¿no? El entorno del santuario. Bueno, en realidad era para los israelitas justamente. Sí, sí. Para los israelitas, sí, 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 era un santuario israelita, que en algún momento se fundieron con, con estas culturas que venían de otra parte, ¿no? Así como Abraham incorporó conocimientos de la Mesopotamia y Jacob trajo cosas de Haram, pues Moisés y toda la influencia, digamos, egipcia también hicieron su trabajo en los orígenes de los Bnei Israel. Claro. Samuel unge como rey a Saúl. Bueno, le propone porque resulta que no le iba a ser ungido Saúl como rey, ¿no? Como después le pasó a David. Y después David es el que reunió los dos reinos, ¿no?
eh, que reunió los dos, y bueno, según el Tanakh, sí, reunió los dos reinos. Bueno, no es que los reunió, según la historia, el origen era un Reino Unido. Lo que pasa es que esto también ya, bueno, nos salimos un poco del tema, pero también tiene sus lecturas, porque si recordamos en la época de los jueces, que claro es anterior, cuando Débora se enfrenta al rey de Hatzor, al rey cananeo, bueno, a Rubén le critica, a la tribu de Rubén le critica que no colaboren, pero a Yehudá ni la nombra, como que no Es existe. curioso que sí, Como que no no existe. se nombra en absoluto, es verdad. Y ella dice, yo soy la madre de Israel, o sea, habla de Israel. Y habla de Dios, pero de ayuda ni a nombra. Por eso te digo, bueno, es una época más temprana, pero digamos, como siempre suelo comentar, nos aporta más preguntas que certezas. Sí, ¿Verdad? así es. Bueno, Muy interesante. Gracias. pues nada. Bueno, gracias por todo. Vamos a terminar. Gracias a los que están escuchando y hasta la próxima.